Buenos días a todas y a todos. Me llamo Guillaume Tussaud, soy profesor de Derecho Público en la Escuela de Derecho de Sciences Po en París. Antes de todo, quiero agradecer a mi amigo Giovanni Figueroa por invitarme a participar en su proyecto, demostrando así que, a pesar de las circunstancias muy difíciles de hoy, la colaboración científica queda posible y fructífera. En el marco de ese muy original seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional, les propongo compartir unas breves reflexiones críticas sobre una herramienta fundamental y clásica de dicha disciplina, los modelos de justicia constitucional, de los que me ocupé hace unos años en el libro siguiente, publicado por la editorial Porro. Después de presentar brevemente la metodología de la modelización, intentaré demostrar cómo la utilización contemporánea de la teoría de los modelos de justicia constitucional comporta varios números de defectos que permiten concluir, primero, que descansa sobre una falacia empírica y segundo, que descansa sobre una falacia política. Primero, la modelización es un instrumento de análisis muy compartido entre los juristas, y en especial entre los que hacen derecho comparado. La comparación entre diversos derechos lleva al jurista a prestar atención a una multiplicidad de estados, de instituciones, de normas, de culturas. Y mediante la confrontación de esos elementos entre sí, el profesional del derecho llega a múltiples constataciones: oposición radical, identidad, diferencia, similitud, equivalencia, etc. Pero eso no es suficiente desde un punto de vista doctrinal, porque se necesita explicar más. Se necesita dar sentido a todos esos datos. Y es una de las funciones de la modelización. La modelización permite dar una forma ordenada a un número determinado de datos dispersos en el objeto de concederles así una coherencia de conjunto. Permite racionalizar la variedad que ofrece el derecho positivo. Y es la razón por la que utilizamos, por ejemplo, la idea de modelo presidencial, la idea de modelo parlamentario, la idea de un modelo federalista de organización del Estado, la idea de un modelo concentrado de administración, etcétera, etcétera. La idea es facilitar la utilización, el estudio de esos elementos, dándoles una forma racionalizada de unidad, una forma racionalizada de coherencia. Y eso facilita la tarea de manipulación de los datos. Más que tener en consideración el conjunto de todas las características concretas de cada uno de los sistemas estudiados, el régimen político francés, el régimen político peruano, el régimen político de México, etcétera, etcétera, se suele utilizar simplemente la idea del modelo. Eso permite utilizar, tratar esos elementos de manera más racional, más económico, desde un punto de vista intelectual. En cuanto más precisamente a los modelos de justicia constitucional, se suele oponer dos modelos principales: el de Estados Unidos, el modelo americano de justicia constitucional, y el de Austria, el modelo europeo de justicia constitucional. Y cada uno se define por una serie de criterios. Se suelen distinguir 4 criterios principales. Y cada modelo tiene su héroe. Primero, si tratamos del modelo americano, el héroe es John Marshall, el que escribió la decisión Marbury versus Madison, él en 1803. En esa perspectiva, el modelo no fue el resultado de una teoría, sino el resultado de una práctica, la práctica muy pragmática de la Corte Suprema de Estados Unidos.
y se define tradicionalmente el modelo americano con el conjunto de 4 características que siguen. Primero, el control de constitucionalidad de las leyes es descentralizado o difuso, dado que este es confiado a todos los tribunales, con independencia de cuál fuera su posición en el organigrama general de las instituciones jurisdiccionales y con independencia del tipo de litigio del que se ocupan. Segundo criterio, el control es concreto, dado que el juez decide acerca del valor de constitucionalidad con ocasión de la aplicación concreta de una ley o de una norma a un caso particular. Ese control es además ejercido en el marco de un litigio que se presenta entre varias partes y en ese sentido la Constitución norteamericana precisa que el Poder Judicial solo puede ocuparse de cases and controversies. Tercer criterio, el juez es encargado de tratar la cuestión de constitucionalidad por vía de excepción, es decir, que este no se encuentra directamente habilitado por una norma cuya constitucionalidad es puesta en duda, sino que, por el contrario, su intervención es requerida con ocasión de un litigio entre dos partes en el que una de las partes pone en duda la constitucionalidad de la norma que se pretende aplicar. Cuarta dimensión, cuarto elemento de definición del modelo americano, la decisión sobre la cuestión de constitucionalidad tiene únicamente valor interpartes, surte efectos de cosa juzgada solamente entre las dos partes al litigio. De modo que la misma norma puede ser considerada perfectamente constitucional en otro caso o por otro juez. A este modelo americano, que tiene su coherencia, se opone el modelo europeo. Y a diferencia del anterior, ese modelo se presenta como el resultado de una teoría del derecho muy especial, la teoría pura del derecho del jurista austríaco Hans Kelsen. Según ese modelo, hay 4 criterios opuestos a los anteriores para definir lo que puede ser esa manera de organizar la justicia constitucional. Primero, el control de constitucionalidad es centralizado o concentrado. Es decir, que un tribunal único, la Corte o el Tribunal Constitucional, situado al margen del aparato constitucional, del aparato jurisdiccional tradicional, se ocupa de realizar esa tarea. Tiene una competencia exclusiva en materia de control de constitucionalidad. Segundo criterio, el control de constitucionalidad es abstracto, ya que el litigio, directamente centrado en el análisis de la constitucionalidad de la norma, se presenta al margen de cualquier otra cuestión jurídica alternativa. Hechos no se discuten, sino que solamente y directamente se discute la cuestión de la compatibilidad, la conformidad entre dos normas. Tercer criterio del modelo europeo de justicia constitucional, el juez es declarado competente para resolver la cuestión de constitucionalidad por vía de acción. En efecto, el juez es competente no como una consecuencia de un litigio anterior entre dos partes, sino que la cuestión de constitucionalidad es inmediatamente el problema del que debe tratar el juez. El juez dispone de una competencia para resolver litigios de constitucionalidad independientemente de una competencia para resolver litigios concretos entre partes o entre individuos. Es totalmente independiente de cualquier otra cuestión adicional. Solo trata de la cuestión de la constitucionalidad. Cuarto criterio, el efecto de la decisión de constitucionalidad que toma el juez es erga omnes.
La norma que se declara inconstitucional, por ejemplo, no es únicamente ignorada por el juez en el caso A contra B, sino que se elimina totalmente, se deroga totalmente y desaparece del orden jurídico. Esos son, pues, los dos modelos de justicia constitucional, los dos cuya pertinencia, cuya fuerza, cuyo interés yo quiero discutir. Me parece primero que hay un problema empírico en la utilización de esos dos modelos. Es decir, que la primera serie de aporías de esos modelos es que no logra explicar de un modo perfectamente satisfactorio su propio objeto. Es decir, que esos dos modelos no pueden, en rigor, dar cuenta de su propio objeto, lo que es evidentemente un problema mayor para cada teoría o para cada herramienta científica. Y podemos revisar los 4 criterios para realizar a qué punto cada uno no permite dar cuenta precisamente de la práctica jurídica de hoy. Primero tomamos el criterio del carácter descentralizado o centralizado del control de constitucionalidad, es decir, el criterio orgánico. Parece razonable considerar que el control es descentralizado en Estados Unidos, en Argentina, en Japón, en Canadá, en Australia o India. Pero hay muchos otros sistemas en los que la distinción, la oposición entre esos dos modelos no funciona bien para dar cuenta de lo que sucede en la práctica. Y es la razón por la que se han desarrollado muchos sistemas mixtos o híbridos de justicia constitucional. Primero, es posible que la centralización del control de constitucionalidad no se haga a favor de una Corte Constitucional ad hoc, independiente de la organización tradicional de las jurisdicciones, sino a favor de una Corte Suprema que está en la cúspide del sistema jurisdiccional ordinario. En ese caso, no se puede decir si hay una centralización que conduce a considerar que estamos en un modelo europeo, o si por el contrario, porque solamente la Corte Suprema, es decir, el juez ordinario supremo es competente, estamos en un modelo americano. Por ejemplo, el caso de Uruguay, en el que hay una centralización del control de constitucionalidad en las manos de la Corte Suprema, no se encaja bien en el modelo europeo, pero no se encaja bien en el modelo americano tampoco. Pues hay un problema porque con esos dos modelos no se puede clasificar, por ejemplo, solo es un ejemplo, el caso de Uruguay. Segunda dificultad, hay casos en los que hay una forma de competición de facultades entre un juez ad hoc, una corte o un tribunal constitucional especializado, que, en fin, no es especializado, porque precisamente hay una competición con la competencia del juez ordinario. Pues tenemos un modelo a la vez americano y europeo. Es el caso en todos los sistemas de América Latina que se presentan como sistemas paralelos o sistemas dualistas de justicia constitucional, como el que existe, por ejemplo, en Perú, o como el que conoce Venezuela, o el que conoce Colombia, o en todos los modelos en los que unas de las competencias para hacer respetar la Constitución están en las manos de los jueces ordinarios, mientras que otras están en las manos del juez constitucional, del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional.
Otro problema, si tomamos ejemplos prácticos, es la dificultad que resulta, por ejemplo, de la organización de la justicia constitucional en Venezuela o en Costa Rica. En esos casos hay una concentración del control de constitucionalidad en las manos de la jurisdicción suprema ordinaria, pues hace pensar que estamos en el modelo americano, pero sin embargo hay una formación ad hoc especial de la Corte o del Tribunal Supremo quien se encarga de los problemas de constitucionalidad. Y en ese caso, porque hay una formación especial ad hoc que se cuida de los casos constitucionales, nos avicinamos al modelo europeo, de modo que no sabemos si estamos en el modelo americano de justicia constitucional o en el modelo europeo. Esos son ejemplos muy explícitos, muy fáciles que conocer o que estudiar. Pero hay otras formas de centralización o descentralización más discretas. Por ejemplo, es posible que en una jurisdicción concentrada, es decir, europea, por ejemplo la de Alemania, haya varias formaciones que funcionan de manera independiente. En Alemania, por ejemplo, que es una ilustración clásica muy difundida del modelo europeo de justicia constitucional, se sabe que hay dos Senate quienes deciden sobre casos de aplicación de la ley fundamental y deciden en varias materias. Hay una especialización interna entre esos dos cámaras, esas dos salas de la Corte Constitucional alemana, de modo que hay una concentración, pero dentro de la concentración una forma de descentralización, porque funcionan de manera totalmente independiente, en práctica como cortes gemelas, es decir, como cortes independientes. De modo que aún en un caso tan característico del modelo europeo como la corte alemana, se realiza que hay una forma de descentralización. Otros recursos muy difundidos, por ejemplo, las cuestiones de constitucionalidad, es decir, los reinos prejudiciales, tienen una configuración intrínsecamente ambigua. Esas cuestiones funcionan básicamente del modo siguiente. Un juez ordinario se enfrenta con un litigio entre dos personas, dos partes, y se cuestiona la validez o la constitucionalidad de una ley que se aplica al litigio. En esos casos existe, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Francia, en España. En esos casos, el juez ordinario no tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Debe reenviar ese problema a la Corte Constitucional. Y es algo característico de varios países en el mundo, pero en especial en Europa. Pues normalmente, si los juristas quieren dar cuenta de su objeto en Europa, se anticipa que sus dos modelos, europeo y americano, permiten dar cuenta de ese sistema. Pero no es el caso, porque se puede decir que el control es totalmente descentralizado, porque el punto de partida del control es un litigio ordinario entre dos partes frente al juez ordinario. Pero al mismo tiempo se puede decir que es un control totalmente centralizado porque solo la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional puede declarar la invalidez de la ley. Pues, ¿dónde se pueden clasificar esas cuestiones de inconstitucionalidad? No se sabe. Y además, cuando el juez ordinario considera que no hay ningún problema de constitucionalidad en el caso, que los argumentos de las partes en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley no resultan convincentes, pues ese juez
puede tomar la decisión. Solo debe reenviar el problema al juez constitucional cuando tiene dudas o, por ejemplo, en Alemania, cuando está casi seguro de que hay un problema de constitucionalidad. Pero en los casos en los que el juez ordinario toma la decisión por sí mismo, resulta que él ha ejercido el control de constitucionalidad. Resulta que él es el juez constitucional. Y lo que tienen las cortes constitucionales concentradas solo es lo que se llama en Alemania el Verwerfungsmonopol, es decir, el monopolio para la derogación de las leyes inconstitucionales. Pues intrínsecamente, ese tipo de recurso o las cuestiones de inconstitucionalidad no pueden encajarse de manera muy precisa dentro del modelo americano o dentro del modelo europeo de justicia constitucional. Pues me parece que ese primer criterio, la centralización orgánica del control de constitucionalidad, no permite dar cuenta de una manera científicamente rigurosa y correcta del objeto que nosotros juristas científicos tenemos que explicar y estudiar. Y lo mismo sucede con los otros criterios. Por ejemplo, tomamos el segundo criterio, el del carácter concreto o abstracto del control. En el americano tendríamos un control concreto que parte del caso, mientras que en el modelo europeo el control tendría un resultado abstracto. Pero no me parece tampoco que ese criterio sirve para ofrecer una ficha de lectura satisfactoria del derecho positivo y de la práctica de muchos estados. Primero, por una razón muy simple, que es que en muchos estados, en muchos órdenes jurídicos, encontramos varios tipos de recursos constitucionales. El derecho procesal constitucional es muy rico, de modo que hay recursos concretos, hay recursos abstractos. Y no es un problema. Eso sucede, por ejemplo, en Perú, sucede en Colombia, sucede en Ecuador, sucede en varios estados. De manera que difícilmente se pueden clasificar esos estados que instituyen los dos tipos de recursos para asegurar una mayor protección de la Constitución. Otra razón por la que ese criterio no me parece satisfactorio es la ambigüedad de unos recursos. Por ejemplo, tomamos de nuevo las cuestiones de inconstitucionalidad. Parecen concretas porque el punto de partida es un litigio entre dos partes, pero cuando hay una duda o un problema sobre la constitucionalidad de la ley, la decisión del Tribunal Constitucional solo se ocupa de la constitucionalidad de la ley, no se ocupa de lo que sucede entre las partes, no se ocupa del litigio concreto. Pues se podría decir que el caso es concreto para el juez ordinario, mientras que la cuestión es abstracta para el juez constitucional. Pero no parece tan evidente. ¿Por qué? Porque frecuentemente la admisibilidad de las cuestiones al juez constitucional ad hoc supone que la cuestión sea relevante. Es el criterio de la relevancia en Italia. Es decir, que no se puede pedir cualquier cuestión al juez constitucional, sino que solo se puede pedir una cuestión cuya resolución es decisiva para decidir el caso, para tomar una decisión en el conflicto entre las partes. Es decir, que tomando en cuenta el interés concreto de esa cuestión, impone al juez constitucional no ejercer una misión cuya dimensión abstracta
es tan evidente. Hay una dimensión concreta y una dimensión abstracta. Lo mismo sucede con los procesos de conflictos entre órganos. Frecuentemente se presentan como procesos abstractos, porque lo que se debe decidir es quién es competente para tomar una decisión, el Parlamento o el gobierno, el ministerio o el juez. Pero no me parece tan abstracto o la práctica del examen de esos recursos por los jueces constitucionales conduce a pensar que hay algo muy concreto en esos tipos de litigios, de conflictos entre órganos. Parece muy concreto, por ejemplo, para una comunidad autónoma, quien ataca una ley del Estado, decidir pedir al Tribunal Constitucional en España, por ejemplo, quién tiene la competencia. Es algo muy concreto, muy relacionado con los intereses de la comunidad autónoma y, por el otro lado, muy relacionado con los intereses del gobierno nacional. Es decir, que la dimensión concreta de esos litigios, su relación con los intereses, las preocupaciones muy personales, muy inmediatas de los dos niveles de gobierno, por ejemplo, en mi caso, da a ese tipo de litigio una dimensión que no es tan abstracta como podría suceder o como podría aparecer inicialmente. Si tomamos el tercer criterio, el del recurso al juez por vía de excepción o por vía de acción. La distinción, en definitiva, parece una distinción que teóricamente está más rigurosa y más precisa que las otras, y en especial que el criterio de la abstracción o del carácter concreto, que parece solamente admitir grados entre los dos extremos. Sin embargo, es perfectamente posible y sucede en la práctica que haya en un mismo orden jurídico recursos por vía de acción, recursos por vía de excepción. Es perfectamente posible, por ejemplo, en España, donde hay recursos de constitucionalidad, en los que se pide directamente por la constitucionalidad de una ley al Tribunal Constitucional, y recursos por vía de excepción con cuestiones de inconstitucionalidad. Pues en esos casos en los que coexisten los dos tipos de recursos, los dos tipos de procedimientos constitucionales, no es posible decir que ese Estado se encaja en el modelo europeo o, al revés, en el modelo americano de jurisdicción constitucional. Por fin, el criterio de los efectos. Efecto interpartes, según la teoría clásica, en el modelo americano, y efecto erga omnes, según la teoría clásica, en el modelo europeo. Eso también es falso. En los Estados Unidos, el principio de base es que las decisiones solamente surten efecto interpartes. Pero en los estados de common law, como se sabe, hay el principio de stare decisis, que obliga a cualquier tribunal y aún con ciertos matices el mismo tribunal a limitar sus actuaciones y a obedecer, a seguir sus propios precedentes. De modo que si la jurisdicción suprema toma una decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley, de hecho, esa decisión interpartes, por causa del efecto del precedente del stare decisis, tiene efectos generales, surte efectos erga omnes. Del mismo modo, en los estados que frecuentemente se clasifican como estados que adoptan el modelo europeo de justicia constitucional, el efecto erga omnes no está atribuido de manera general a sus decisiones. Por ejemplo, si no se acepta la cuestión de constitucionalidad, es decir, si se considera en el Tribunal Constitucional
que la cuestión está infundada, es decir, que la ley no parece inconstitucional o no parece inconstitucional tal y como lo entiende el juez Aquo. No resulta de tal decisión un efecto erga omnes, sino un efecto inter partes. Es decir, que en otro litigio, frente a la misma ley, pero con una argumentación diferente, con otro parámetro o con otra interpretación del mismo parámetro de la Constitución, es perfectamente posible que de nuevo se pida a la Corte Constitucional cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de la ley. Pero eso no es automático. Por ejemplo, en Francia sucede que aun las decisiones de rechazo de las cuestiones de inconstitucionalidad surten efectos erga omnes. Pero en Bélgica, aun cuando una cuestión de inconstitucionalidad se acepta, lo que los italianos llaman sentencias de acogimiento, solamente surte efectos no generales, como se podría esperar según la clasificación modelo europeo versus modelo americano, sino solamente efectos interpartes. Y los litigantes deben ejercer otro recurso para obtener otra decisión que tiene esa vez un efecto erga omnes. Es decir, sin tomar más ejemplos, que en la práctica del derecho positivo, cuando se estudia de manera comparada, es posible darse cuenta de manera muy fácil, porque queda con estudiar frecuentemente solo los textos constitucionales y además unos elementos de la práctica de los jueces para darse cuenta que pocos, muy pocos, son los estados de los que se puede decir muy claramente que pertenecen al modelo europeo, que pertenecen al modelo americano. Aún los Estados Unidos no pertenecen al modelo americano. Y en Europa, Austria no pertenece, a pesar de ser la construcción intelectual de Kelsen, no pertenece, estrictamente dicho, al modelo europeo. Es posible que ningún Estado pertenezca a ningún de los dos modelos. Eso deja el científico del derecho con muchos problemas empíricos, porque si esas dos herramientas no funcionan para dar cuenta del objeto, debemos abandonarlos e inventar otros. Pues no es lo que yo quiero discutir, la elaboración de otras herramientas. Me parece que hay algo difícil que entender aquí, porque no pide muchos esfuerzos darse cuenta del fallecimiento de la utilización de esos modelos. No parece difícil darse cuenta del sofisma empírico que hay en seguir proponiendo tal herramienta. Pero, ¿por qué juristas muy buenos, muy inteligentes, que trabajan, que estudian, que están atentos a la evolución del derecho procesal comparado, siguen utilizando esos modelos, esas teorías? No tengo ninguna tesis general, sino solamente una tesis sobre lo que sucedió en Francia. Mi punto de partida es que el derecho positivo invalida esa teoría de los modelos como herramientas funcionales para la descripción del derecho positivo. Un segundo punto es que cada uno puede darse cuenta de eso si estudia un poquito el derecho comparado. Pues, ¿cómo explicar que en los manuales de derecho constitucional francés esa teoría sigue tan famosa, sigue estando
estando utilizada de manera tan general. Me parece que es porque hay también una segunda falacia, una falacia política en la utilización de los modelos de jurisdicción constitucional. En Francia, el que desarrolló la más importante obra a propósito de la justicia constitucional y el que utilizó de manera muy intensiva la doctrina, la teoría, el que introdujo la teoría de los modelos de justicia constitucional fue Louis Favoreux, el decano de la Universidad de Aix-en-Provence en el sur de Francia, y que tuvo muchos estudiantes quienes desarrollaron su teoría. En sus primeros escritos sobre el Consejo Constitucional, Favoreux situaba el Consejo Constitucional al margen del movimiento europeo de instauración de los tribunales constitucionales en los años 70. Pero después identificó el modelo americano, el modelo europeo, y consideró el Consejo Constitucional como una verdadera jurisdicción, pero situado no al margen de los dos modelos, como un tercer modelo o como algo totalmente único, como estaba el caso antes en sus primeros escritos, sino como una jurisdicción constitucional, un tipo especial, que ahora se encaja en el modelo europeo de justicia constitucional. Y la difusión de esa teoría de los modelos de justicia constitucional debe mucho a Louis Favoreux en el contexto francés y también al nivel internacional. Me parece que hubo una operación de construcción de la legitimidad del Consejo Constitucional por Louis Favoreux gracias a la utilización de esa herramienta científica, los modelos de jurisdicción constitucionales. La idea de Favoreux, según mi reconstrucción, sería la siguiente: construir una especie del género justicia constitucional tan legítimo y tan indiscutible como el Judicial Review de Estados Unidos. Estados Unidos es el punto de partida, el primer modelo histórico de justicia constitucional. Y aparece en los años 60, los años 70, como el modelo de los estados democráticos frente especialmente al bloque del este. Y es la época del desarrollo de las jurisprudencias sobre los derechos civiles, sobre la desegregación, etcétera, etcétera. De modo que la legitimidad del modelo americano es muy importante. Pues Favoreux establece frente a ese modelo americano un modelo europeo, construido con criterios opuestos a los que se suelen encontrar en el modelo americano. Después, dentro del modelo europeo, identifica varios submodelos o varias categorías. Y una de esas categorías es el Consejo Constitucional francés. Hay, por ejemplo, el modelo de la Corte Constitucional de Alemania, quien se centra en el recurso individual, y es el mismo caso en España. Hay el modelo italiano, que utiliza más la cuestión de inconstitucionalidad, y hay el modelo francés, que utiliza en ese tiempo solamente el recurso ex ante, el recurso a priori de constitucionalidad, recurso abstracto y únicamente activado por autoridades políticas. Pues hay una construcción de una forma de igualdad
intelectual entre los modelos, porque esa oposición es una oposición aparentemente puramente científica. Pero después se desarrolla la idea de una igualdad de legitimidad. La pertenencia del Consejo Constitucional a la gran familia, esa expresión de Louis Favoreux, de las Cortes constitucionales europeas, permite darle la misma legitimidad que la Corte Constitucional muy famosa alemán, que el Tribunal Constitucional español, que la Corte Constitucional italiana, a pesar de que el Consejo Constitucional tiene muchos defectos cuando se compara con esas jurisdicciones. Defectos por la manera con la que se compone, con la manera con la que se designan sus miembros, con su politización, con el tipo único de recurso que puede estudiar, recursos a priori, y solamente con la activación de unas varias autoridades políticas. Eso da al Consejo Constitucional una configuración institucional muy débil, y en especial frente al activismo de la Corte Constitucional alemana, del Tribunal Español, de la Corte Constitucional italiana, etcétera, etcétera, compuestas con juristas competentes que pueden tomar decisiones después de varios recursos, etcétera, etcétera. Pues la idea de Favoreux con la herramienta científica de los modelos es establecer una igualdad conceptual entre el Consejo Constitucional y otras cortes que están presentadas como perteneciente al modelo europeo de jurisdicción constitucional, y por el otro lado, todas esas cortes europeas tienen la misma legitimidad política que la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la gran idea de Louis Favoreux, que defiende, por ejemplo, en un manual de derechos de las libertades fundamentales, es que el control de constitucionalidad, tal y como existe en Francia, consigue un resultado equivalente al de la Corte Constitucional alemana, del Tribunal Constitucional español, de la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de protección de los derechos fundamentales. Pues poco a poco aparece que la igualdad teórica, científica, que es la consecuencia de la construcción de los modelos y de la equiparación del modelo americano y del modelo europeo, se transforma progresivamente en una forma de equiparación política, una equiparación, una igualdad sobre los resultados, las consecuencias en términos de justicia, de protección de valores fundamentales de todas las cortes constitucionales. Y eso me parece ser el resultado de la obra de Favoreux en especial, porque después de un artículo muy famoso en el que él desarrolla la oposición entre modelo americano y modelo europeo, varios autores que escribían manuales de derecho constitucional cambian su reflexión, cambian muy específicamente los apartados de sus manuales para introducir la distinción de Favoreux entre los dos modelos y para ubicar el Consejo Constitucional dentro del modelo europeo, dentro de la gran familia de las jurisdicciones europeas. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué esa construcción? Primero, hay quizás una idea política. Legitimar el Consejo Constitucional, dar una buena imagen del Consejo Constitucional, y sería un objetivo de política institucional. Pero me parece que también hay otra estrategia en la construcción de Favoreux, que es una estrategia de política académica. En Francia, en los años 70,
había una distinción muy fundamental en los estudios jurídicos entre los que estudian el derecho privado, los que estudian el derecho público. Los juristas serios, los buenos juristas, estudian el derecho privado. Y su ciencia jurídica normal, si se utilizan las palabras de Thomas Kuhn en su libro sobre las revoluciones científicas, es el comentario de decisiones de la Corte Suprema, la Cour de Casación en Francia. Y eso es la ciencia jurídica normal, comentar los fallos de la Corte Suprema, la Corte de Casación. Si uno quiere estudiar el derecho público, hay dos vías. Una, la buena, estudiar el derecho administrativo, porque en derecho administrativo tenemos una Corte Suprema, el Consejo d'État, Consejo de Estado, que produce fallos y se puede desarrollar para los fallos del Consejo d'État la misma dogmática con las mismas herramientas que la utilizada por los juristas del derecho privado. Pero si uno quiere estudiar el derecho público con un aspecto de derecho constitucional, difícilmente puede considerarse como un buen jurista. ¿Por qué? Porque en Francia no tenemos ninguna jurisdicción constitucional antes de la Quinta República, es decir, antes de 1958. Además, la jurisdicción que tenemos no se llama corte o tribunal, sino consejo, y tiene muchos defectos. Pues la dificultad es que desde la Revolución Francesa, las autoridades no prestan mucha atención a la Constitución. Una vez que la Constitución está establecida, no hay ningún control jurídico, ningún control jurisdiccional de su acatamiento por las autoridades públicas. De modo que en Francia el derecho constitucional, aún en los años 70, no parece como un derecho verdadero. Lo que tiene influencia sobre el comportamiento de las autoridades públicas, sobre la conducta de los asuntos públicos, no es el derecho constitucional, que no es un derecho sancionado por una corte constitucional. Lo que tiene influencia son las relaciones de fuerza, las ideologías, los partidos, las mayorías en el Parlamento, la relación entre el presidente y el primer ministro, etcétera, etcétera. Y los que pueden estudiar esos elementos interesantes que tienen un impacto en la realidad concreta de la vida política francesa son los especialistas de ciencia política, pero no los juristas. De modo que un jurista serio nunca estudiaría el derecho constitucional. Lo que logra favor es legitimar el Consejo Constitucional, es permitir el desarrollo de un estudio científico del derecho constitucional, porque ha aumentado la credibilidad académica del objeto Consejo Constitucional. De modo que la construcción de los modelos de jurisdicción constitucional permite a favor aumentar la importancia, aumentar el sentido y la función del Consejo Constitucional para los juristas. Con el Consejo Constitucional, legitimado de ese modo, los juristas quienes se interesan por el derecho constitucional tienen una corte o algo que puede parecerse a una corte o algo que de todo modo pertenece al modelo europeo, pues es una corte como la Corte Suprema de Estados Unidos podría ser una corte, pues porque hay una equivalencia científica en la construcción de los modelos, el Consejo Constitucional puede estar estudiado por juristas y produce fallos, produce decisiones. Y esas decisiones pueden estudiarse como se estudiaría los fallos del Consejo d'État por los administrativistas o los fallos de la Cour de Casación por los especialistas de derecho privado. De modo que Favoreux, con su construcción, permite aumentar
el eh, ámbito de la ciencia jurídica normal y permite construir progresivamente la idea de que hay una ciencia del derecho constitucional normal, una ciencia por y para los juristas. Y eso es el resultado de la utilización de la teoría de los modelos de jurisdicción constitucional. Después, y gracias a Favoreux, se desarrollaron nuevos cursos de derecho constitucional puro, es decir, no de derecho constitucional e instituciones políticas, como existían en los años 60, 70 y 80, sino de derecho constitucional simpliquiter. Se han creado nuevas cargas de profesores en derecho constitucional, nuevas colecciones, nuevas editoriales que han inventado colecciones de derecho constitucional y han desarrollado considerablemente una nueva disciplina, el derecho constitucional entendido como una disciplina jurídica. Jurídica, no en absoluto, pero jurídica según los criterios dominantes en la doctrina jurídica francesa. Es la razón por la que, aun si ninguno puede ignorar los defectos empíricos de la teoría de los modelos de jurisdicción constitucional, me parece que desde el punto de vista de la ideología de los juristas franceses es necesario estratégicamente utilizar esa teoría porque esa teoría es la que construye no solamente el Consejo Constitucional como realidad institucional legítima, sino que esa teoría es la que permite construir el objeto científico. Sin la teoría de los modelos, no hay un objeto serio para los especialistas de derecho constitucional. Desde ese punto de vista, la existencia de la institución Consejo Constitucional permite el nacimiento de la ciencia del derecho constitucional normal en Francia. Y eso me parece la razón por la que los juristas franceses necesitan esa falacia empírica, porque ideológicamente, científicamente, en la construcción de su propio rol, de su propia función, de su propia legitimidad intelectual, es necesario que el Consejo Constitucional aparezca como una jurisdicción. Y uno de los medios de la construcción de esa representación, de esa imagen, es la teoría de los modelos de jurisdicción constitucional. Eso permite mostrar también, y serían mis últimas palabras, permite demostrar cómo a veces las herramientas teóricas de los juristas pueden ser utilizadas de manera estratégica por los juristas dentro de construcciones de autolegitimación institucional e intelectual. Muchas gracias.